Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás del alfajor y otras golosinas. Llegamos al último episodio de la segunda temporada de nuestro programa y queríamos terminar bien arriba. Por eso hoy es el turno de la historia del alfajor y de chapa de alguna que otra golosina típica de nuestro país. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñalo con lo que más te guste. Hoy nos ponemos bien dulces para hablar del alfajor. Y si te gustan tanto como a mí, probablemente este episodio genere alguna que otra controversia, porque me va a resultar imposible dejar mi opinión de lado. Así que bueno, que se pique. Ahora vayamos bien al principio. Según cuenta la historia, el alfajor se remonta a los árabes y se cree que su origen se da en el norte de África, donde dulces similares eran elaborados con harina de sémola y miel. Por aquel entonces, al relleno se lo llamaba al-jasú, que con el paso del tiempo derivó en el nombre con el que lo conocemos hoy. Durante la conquista musulmana de la península ibérica a partir del siglo VIII, el alfajor llegó a España, particularmente a la región de Andalucía, donde se mezcló con ingredientes locales como almendras y especias. Y como no podía ser de otra manera, llegó al Río de la Plata en la época de la colonia en barco. Acá se agarró el nombre, pero se cambió prácticamente toda la receta y se le agregó dulce de leche, obvio. Pero no nos adelantemos. Hay varias historias sobre cómo nació nuestro alfajor. Nosotros nos vamos a quedar con la versión más aceptada. Situémonos en 1851. Para esta época, el dulce de leche era algo ya conocido. Y si querés saber su historia, no te pierdas el primer episodio de la primera temporada donde te contamos todo. La cuestión es que un tal Hermenegildo Zuviría fundó en Santa Fe Merengo, la primera marca de alfajores. ¿Por qué se llamaba así? Porque Hermenegildo siempre se vestía de blanco y se parecía a un merengue. Parece que su producto gustaba bastante y el mito dice que en 1853, mientras él hacía los alfajores en planta baja, en la planta alta de su fábrica se reunían los constituyentes del país que redactaron la Constitución de 1853, sancionada tras la caída de Juan Manuel de Rosas. Así de argentinos son los alfajores. La cosa es que cada constituyente se volvía a su provincia con una cajita de alfajores para compartir. Y se dice que de acá nació la tradición de llevar alfajores de souvenir de un viaje. Nosotras no podemos confirmar esta teoría, pero elegimos creer. Sin embargo, la forma redonda del alfajor llegaría más tarde. Para 1869 eran cuadrados, hasta que un tal Augusto Chamás, un químico francés, dato que mucho no nos importa para el caso, tenía una pequeña fábrica de dulces y confituras en Córdoba. Agarró un vaso, lo dio vuelta, lo puso en la masa, recortó en forma redonda y el resto es historia. Ojo, y hay alfajores para todos los gustos. Empecemos. Alfajores de chocolate, alfajores de maicena, alfajores de fruta, alfajores de almendras, alfajores light, alfajores sin gluten y alfajores de lo que se te ocurra. Y no nos olvidemos de los regionales. Cada región de nuestro país cuenta con su versión y características únicas. En Santa Fe, los alfajores se destacan por sus rellenos más frutales e ingredientes locales. En la costa atlántica, los clásicos rellenos de mucho dulce de leche. En Córdoba, los alfajores hasta tienen fernet, como para hacerlos bien pero bien típicos. La cosa es que en Argentina hay cientos de marcas de alfajores. El mercado es gigante. Para que te des una idea, las estadísticas dicen que el argentino en promedio come 79 alfajores al año. Estoy seguro que estarás pensando que 79 quizás es poco, así que vos y yo probablemente nos estemos comiendo los alfajores de algún extraterrestre al que no le gustan. ¿Y sabés cuántos alfajores se venden por día en nuestro país? Atendeme bien, nada más ni nada menos que 10 millones. Así que creo que podríamos ponerlos en el podio de nuestra gastronomía, junto al asado, la empanada y el choripán. Ahora me voy a poner un poquito porteñocéntrica, aunque en realidad soy del conurbano bonaerense, para hablar de algunas marcas y decirte cuáles son los mejores para mí. En mi opinión, el clásico de clásicos es el Jorgito. Es la definición de alfajor, cortito y al pie. De paso te cuento un poquito su historia.
El nombre se debe al hijo del primer dueño, que tenía una pequeña fábrica que producía bizcochuelos y alfajores para panaderías. En 1960 la empresa fue adquirida por Fernández y Saavedra, que conservaron el nombre, relanzaron el alfajor y lo popularizaron. Otra marca son los Fantoche. Ya probaste el chiquito, ahora probá el grandote. Alfajor grandote, doble y triple sabor. Empezaron a ser fabricados por una panadería de Lugano fundada por unos inmigrantes italianos. A fines de la década del 60, la confitería y todas sus marcas fueron adquiridas por los actuales dueños, que sumaron el concepto de alfajor triple. Lo patentaron y todo, ¿eh? Y el nombre surgió de una máquina italiana para bañar alfajores que se llamaba Fantoccio. Acá seguramente me meta en una polémica con la gente de Zona Sur y el Capitán del Espacio. Para mí es rico, pero no de los mejores, y creo que los que lo idolatran es más bien por una cuestión de pertenencia. Pero bueno, la cosa es que supo hacerse de miles y miles de seguidores. La marca nació en Quilmes en la década del 60 y se dice que a su dueño, Ángel Linneo de Pascalis, fallecido en 2012, nunca le interesó hacer mucha publicidad. Y la falta de información alimentó un montón de versiones. Algunos decían que la marca era un homenaje a la canción El Anillo del Capitán Beto, del grupo Invisible, y otros que el nombre estaba inspirado en el astronauta Neil Armstrong y su llegada a la Luna. Pero en realidad estos dos acontecimientos son posteriores al nacimiento del mítico alfajor. Otro clásico son los Habana, que ya tienen tantas versiones que seguro hay para todos los gustos. Particularmente me gusta el de sal marina. Sí, sal marina. La marca nació en 1947 en la ciudad de Mar del Plata, por supuesto. Sus socios originales fueron Demetrio Elíades, Luis Sbaraglini y Benjamín Cisterna. Demetrio había sido dueño de una confitería bailable que se llamaba Confitería Show Habana, con una N más que la capital de Cuba. Y más tarde se lanzaron a la fabricación de alfajores a la vista del público, manteniendo ese nombre original. Y tuvieron mucho, pero mucho éxito. Ahora sigamos. No puedo dejar de mencionar a los riquísimos cachafás, que nacieron en medio de muchos mitos, pero la realidad es que surgieron en el barrio de Liniers y el nombre se debe al apodo con el que todos conocían a uno de los hermanos Alcaraz, los dueños y fundadores de la firma. Quizás escuchaste alguna vez que un ex empleado de Habana se había llevado la receta de la golosina y había empezado a fabricar los cachafás con los hermanos Alcaraz. Bueno, lamento decirte que todo esto fue una simple estrategia de marketing cuando trataban de ubicar el producto en el mercado. ¿Funcionó, no? Sé que no debo estar nombrando a muchísimas otras marcas, así que te invito a escribirnos en comentario cuáles faltaron y cuáles son las que más te gustan a vos. Y antes de pasar a otro tema, tengo que hacer una mención especial al Guaymallén. No creo que sea el más rico, pero sí el más popular. Alfajor noble si los hay. El sabor del chocolate es bastante dudoso, pero me acompañó durante toda mi infancia, así que sin dudas tiene un lugarcito especial en mi corazón. La marca nació en 1945 con la epifanía de Ulpiano Fernández, que quiso hacer popular un producto que hasta ese momento era de confitería. Y vaya si lo logró. ¿Por qué lo llamó así? Porque amaba la provincia de Mendoza y en especial a la ciudad de Guaymallén. Hasta acá llegamos con la historia del alfajor y lo que significa para los argentinos. Ahora pasemos a otras golosinas que dejaron su marca. Empecemos por las galletitas Lola de Bagley. Son consideradas las primeras galletitas argentinas que surgieron a finales del siglo XIX. Fueron muy, pero muy famosas. De hecho, dicen que Perito Moreno llevaba estas galletitas a sus expediciones y le convidaba a los tehuelches. Hasta decían que eran tan sanas, por no tener agregados artificiales, que eran parte de la dieta en los hospitales. Y a raíz de esto, cuenta la historia que cierto día, mientras un enfermero trasladaba en una camilla a un paciente que acababa de morir rumbo a la morgue, un visitante que pasaba dijo: «Este no quiere más Lola». Y así habría nacido una frase popular que se usa hasta hoy en día. La leyenda más curiosa
es la de Tita, Rhodesia y Melba. Te la resumo. Edelmiro Carlos Rhodesia, un joven pionero de la industria alimenticia, se casó en 1945 con Lidia Martínez Terrabuzzi. Resulta que Lidia le era infiel y tuvo una hija con su amante, a la que llamaron Melba. Pese a saber que no era su hija biológica, Edelmiro la crió como propia y hasta le dio su nombre a las famosas galletitas. Años después, preparó con su pequeña hija Melba unas galletitas rellenas con cobertura de chocolate. La nena trata de decir galletita, pero solo balbucea tita, y así nace la famosa golosina. Pero esta historia no termina acá. Un tal Bagley, un empresario adversario, celoso por el éxito de Edelmiro, lo buscó y lo mató por la espalda. Escapó a Holanda y fue capturado meses más tarde. La viuda de Edelmiro le vendió la empresa de su marido a un primo suyo, José Félix Terrabuzzi, que tiempo después creó la Rhodesia en honor al empresario asesinado. Esta historia circula por todos lados y es realmente fascinante porque tiene épica, engaños y asesinatos. Pero como te dije al principio, es solamente una leyenda, porque buscamos por todos lados y no pudimos dar con ningún Rhodesia, Bagley y compañía. Lamento decepcionarte, pero la realidad es que los creadores de la Tita, Rhodesia y Melba fueron los hermanos Ambrosio, Felipe y Julio Terrabuzzi, quienes llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX. En 1911 fundaron Terrabuzzi Hermanos y para el año 1940 ya habían realizado las cuestionadas golosinas. Ahora vamos a hablar de las famosas galletitas Ópera, también de la empresa Bagley. La compañía fue fundada por el estadounidense Melville Sewell Bagley, que al final no había asesinado a nadie. La cosa es que el empresario no llegó a presenciar el furor de su firma, ya que falleció en 1880 a los 42 años. Al mando quedó su esposa Juana Hamilton, que se inspiró en algunos hechos y personajes de la actualidad para darle el nombre a sus productos. Y así, a comienzos del siglo XX, lanzó las galletitas Mitre en homenaje al expresidente Bartolomé Mitre. Mientras todo esto pasaba, se construía el nuevo Teatro Colón, que se reinauguró el 25 de mayo de 1908. Para el festejo, se interpretó la ópera Aida del italiano Giuseppe Verdi. Entonces, la señora Hamilton decidió homenajear este acontecimiento y renombró las obleas rellenas de su compañía como ópera. Ahora pasemos a las DRF. ¿Las ubicás? Las famosas pastillas nacieron hace más de 100 años de la mano del emprendedor Darío Rodríguez de la Fuente, que eligió las siglas de su nombre y apellido para bautizar las pastillas de menta, limón, naranja y anís. La realidad es que a los argentinos nos encanta lo dulce y lo sabemos hacer muy bien. Podría hablar también de los caramelos Sugus, la Yapa, el Topolino, el Marroc y tantos otros, pero el episodio sería eterno. Ah, y no nos olvidemos del chocolate Águila, que tiene casi 150 años y por la década del 80 tenía esta joyita de publicidad. Al chocolate Águila lo conocí de chico, en aquellas fiestas con chocolate caliente, ¿se acuerda? Y después vinieron las tortas con chocolate. ¡Mamita! ¡Qué tortas! Sí, señora, el chocolate Águila me hace sentir bien desde hace muchísimo tiempo. Desde que era así de chiquitito. Y por último, nos despedimos con el mantecol. Nació con un inmigrante griego, Miguel Nomiko Georgalos. Este muchacho llegó a Buenos Aires con 24 años y sin saber una palabra de español, y sin más capital que unas cuantas recetas que tenía en su cabeza. Empezó a ganarse la vida de la única forma que sabía, cocinando. Empezó a hacer halvá, un postre a base de pasta de sésamo que en Grecia se consume para acompañar el café. Pero el principal insumo de esta receta, el sésamo, no se conseguía por estos pagos. Así que Miguel probó hacerlo con un producto mucho más popular, el maní. En una paila de bronce que todavía conservan sus nietos, molía los frutos secos e incorporaba el caramelo y la clara de huevo que aún hoy componen la fórmula del mantecol. Lo bautizó así porque una vecina lo veía parecido a los paquetes de manteca que, al igual que el postre de Miguel, iban envueltos en papel de aluminio. La venta ambulante fue el primer canal de distribución de este producto que tuvo rápida aceptación entre los vecinos y creció tanto que hoy en día es un indispensable en Navidad, Año Nuevo y bueno, en cualquier otra época del año.
Así llegamos al final del episodio de hoy y de nuestra segunda temporada. Pero antes de despedirnos, sale mangazo. Tranqui, no te voy a pedir plata. Si te gusta lo que hacemos, te pido que califiques nuestro programa en la plataforma desde la cual nos estás escuchando. Si estás en Spotify, vas a la pantalla principal del programa, tocas los 3 puntitos abajo del nombre y vas a calificar programa. Y ahí te copás y le pones 5 estrellas. A vos no te cuesta nada y a nosotras nos ayudas un montón. Ahora sí, llegamos al final. Nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones y te prometo que a la vuelta traemos alfajores. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si querés apoyar nuestra propuesta, podés invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio y toda la segunda temporada a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la temporada que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.